Observa tu mano mientras se cierra. Miles de impulsos eléctricos viajan por tus nervios, los músculos se contraen, el corazón bombea con precisión rítmica. Ahora, imagina que el motor más complejo jamás construido no es una máquina de metal, sino tu propio cuerpo. Un motor que no necesita gasolina, sino piezas invisibles que sostienen toda la estructura. Sin estos componentes diminutos, el engranaje se detiene. Las conexiones eléctricas fallan. El sistema comienza a colapsar desde dentro. No es un fallo de combustible, es una grieta en la arquitectura celular. Durante siglos, la humanidad vio cómo sus mejores estructuras se desmoronaban sin comprender la causa. Cuerpos fuertes debilitándose, nervios apagándose, la maquinaria vital deteniéndose en seco. La fragilidad humana reside precisamente ahí, en la dependencia absoluta de elementos que no podemos ver ni tocar, pero cuya ausencia marca la diferencia entre la vida en movimiento y el silencio absoluto de un motor averiado. Estamos hechos de engranajes que exigen un mantenimiento invisible, una constante reposición de piezas que mantienen el caos bajo control. La historia de nuestra supervivencia es, en esencia, la historia de cómo aprendimos a alimentar este motor para que no se detenga. Pensemos en el combustible. Tus músculos piden glucosa, tus células queman grasas, tu cuerpo obtiene energía de lo que comes. Pero las vitaminas no son ese combustible, no contienen calorías. No puedes encender un fuego con ellas, ni alimentar el movimiento directo de un brazo. Si intentaras vivir solo de vitaminas, el motor se detendría por falta de energía. Entonces, ¿por qué su ausencia provoca el desastre? Imagina un interruptor eléctrico en una ciudad entera. El combustible es la central eléctrica, pero las vitaminas son el técnico que asegura que cada cable esté en su lugar. Sin el técnico, aunque tengas energía, las luces no se encienden. Los procesos químicos se bloquean. Una enzima no encuentra su lugar. Un mensaje nervioso se pierde en el camino. Una célula no puede repararse a sí misma. Es una orquesta donde todos los músicos tienen sus instrumentos, pero nadie tiene la partitura. El sistema no colapsa por falta de fuerza, sino por falta de dirección. Es una crisis de control, un caos silencioso donde el cuerpo tiene los recursos, pero ha olvidado cómo utilizarlos. Mantener el equilibrio requiere estas moléculas, vigilantes invisibles que dictan el ritmo de cada reacción vital, para que el motor no se desmorone. La historia humana no es solo una sucesión de reinados o batallas, sino un registro de cuerpos que se rompieron ante la falta de estas moléculas. Durante siglos, los textos antiguos describieron plagas y maldiciones que paralizaban a comunidades enteras. Un marinero caía al suelo, incapaz de mantenerse en pie. Una aldea entera dejaba de caminar, sus extremidades se negaban a responder. Hoy, esos relatos nos parecen ecos de un tiempo oscuro, pero cada uno de esos eventos fue un grito de auxilio del organismo. El cuerpo no estaba siendo atacado por fantasmas, sino que intentaba advertir sobre un vacío crítico en su interior. Cuando la ciencia comenzó a diseccionar estos desastres, los nombres épicos perdieron su halo de misterio. Lo que llamaban castigos divinos eran, en realidad, fallos mecánicos provocados por dietas incompletas. Cada documento histórico que narra una decadencia física es una lección sobre nuestra propia fragilidad. Aprendimos a base de dolor que el sistema humano no tolera la negligencia nutricional. Esos registros no son simples notas al pie en los libros de texto. Son las cicatrices de una especie que necesitó siglos de colapsos para comprender que su supervivencia dependía de moléculas invisibles. Cambiemos el foco hacia la primera pieza de este engranaje, la vitamina A.
Lejos de ser un simple ajuste para la visión, esta molécula actúa como el ingeniero jefe de tus barreras externas. Piensa en la piel y en el revestimiento interno de tus vías respiratorias y digestivas. Son el muro que separa tu interior del mundo hostil. La vitamina A es el cemento que mantiene esos ladrillos unidos. Sin ella, la piel se vuelve áspera, seca y pierde su capacidad de regeneración. Las mucosas, encargadas de filtrar y proteger, se debilitan. Un corte superficial tarda más en cerrarse. Una barrera natural se vuelve permeable a las agresiones externas. No se trata de estética, sino de integridad física absoluta. Es un proceso constante de reparación que ocurre bajo la superficie. El cuerpo demanda este compuesto para mantener intacto su escudo principal. Sin el suministro constante de estos nutrientes, la fortaleza comienza a presentar grietas invisibles, dejando al organismo expuesto. La maquinaria biológica depende de esta molécula para asegurar que la primera línea de defensa no ceda ante el desgaste diario. El sol se oculta tras las colinas y el mundo comienza a desvanecerse. Para un aldeano antiguo, el crepúsculo no es solo el fin de la jornada, es el inicio de una pesadilla tangible. En cuanto la luz disminuye, los contornos de los objetos se vuelven borrosos. Las sombras se estiran y se confunden, convirtiendo el camino familiar en un laberinto incierto. Él intenta avanzar, pero sus pies tropiezan con piedras que sus ojos ya no logran distinguir. La angustia crece con cada segundo de oscuridad. Sus manos se extienden al vacío, buscando un soporte que no encuentra. Se detiene, pegando la espalda contra la pared fría de una choza, conteniendo el aliento. El entorno, antes controlado, ahora se siente hostil y ajeno. Cualquier ruido, el crujir de una rama o el soplido del viento, se percibe como una amenaza inminente. La impotencia se apodera de él. Está atrapado en su propia inmovilidad, incapaz de distinguir la mano frente a su rostro. El miedo no es un concepto abstracto. Es la parálisis total ante un mundo que se ha vuelto invisible, donde cada paso es un riesgo, y la oscuridad se siente como un peso que lo aplasta contra el suelo. La historia registró este fenómeno como una maldición, un embrujo que reclamaba los ojos de los hombres al caer la tarde. Los aldeanos encendían hogueras, buscando en el fuego una protección que nunca llegaba. Pero la realidad no habitaba en las sombras, sino en la mesa vacía. Aquellos ojos que fallaban no eran víctimas de espíritus, sino de una deficiencia química severa. La falta de vitamina A bloqueaba la regeneración de los pigmentos visuales en la retina. Bastaba con incluir espinacas frescas, zanahorias o porciones de hígado en la dieta diaria para que el velo oscuro se levantara. Lo que el aldeano interpretaba como un castigo divino, la biología lo definía como un error de suministro. No había brujería en el bosque, solo un organismo hambriento de moléculas específicas. La ceguera nocturna se detenía cuando el cuerpo volvía a recibir los nutrientes necesarios para procesar la luz. La lección es contundente. El miedo místico se disuelve ante la evidencia de la nutrición. La salud, lejos de ser un misterio esotérico, es el resultado directo de lo que ingerimos para que cada engranaje interno recupere su función. La oscuridad solo vence cuando el cuerpo agota su reserva de combustible biológico. Superada la carencia visual, el horizonte biológico se expande hacia un nivel de complejidad superior. Entra en escena el Complejo B, un equipo de especialistas que opera en las profundidades del metabolismo. No actúan como un bloque único, sino como un engranaje de precisión donde cada pieza tiene una tarea asignada. Entre ellos, la Buno, conocida como tiamina, ejerce un liderazgo silencioso pero crítico. Sin ella, el flujo de energía en las células se detiene.
La tiamina es la encargada de convertir los carbohidratos en la fuerza que mueve tus músculos y mantiene la estabilidad de tus impulsos nerviosos. Imagina una red eléctrica donde cada cable depende de un conductor específico para transmitir la señal. Si ese conductor falta, la chispa se pierde en el vacío. La Buno garantiza que el sistema nervioso reciba su dosis constante de energía para funcionar sin interrupciones. Es una labor invisible, un trabajo constante de mantenimiento químico que ocurre en cada segundo de tu existencia. Cuando este especialista se ausenta, el organismo empieza a fallar desde adentro, perdiendo la capacidad de sostenerse. La precisión de este equipo determina si el cuerpo se mantiene erguido o sí. Ante la falta de una sola molécula, la maquinaria interna comienza a degradarse. Es la frontera donde la química se convierte en movimiento. El desastre comenzó con una aspiración de pureza técnica. En las regiones donde el arroz era el sustento principal, la tecnología de molienda avanzó hacia la perfección estética. Las máquinas empezaron a procesar los granos con una fuerza implacable, eliminando capa tras capa hasta dejar el arroz blanco, brillante y uniforme. Aquel proceso de pulido, aplaudido por su limpieza, cometió un error fatal. Despojó al grano de su salvado y su germen. En esa capa externa, apenas visible al ojo humano, residía la mayor concentración de tiamina. El refinamiento estético, diseñado para ofrecer un producto más atractivo en los mercados, terminó por extraer la esencia vital que permitía a los nervios humanos transmitir señales. Los granos caían en las tolvas, perdiendo en cada vuelta de molino la protección química que los hombres necesitaban para mantenerse en pie. Lo que quedaba en el plato era almidón puro, una forma de energía vacía que engañaba al estómago pero dejaba al metabolismo sin herramientas para procesar el combustible. La tragedia se gestó en el silencio de las fábricas, donde la obsesión por el brillo del grano ignoró la biología oculta bajo la superficie. El sistema había sido desmantelado desde la raíz, preparando el terreno para una crisis silenciosa que pronto se manifestaría en las calles. Los primeros indicios fueron sutiles, casi imperceptibles. Un hombre intentaba levantarse de su estera, pero sus piernas, antes firmes, simplemente no respondían al impulso. Sus rodillas cedían hacia adelante, obligándolo a apoyarse en las paredes para no caer. Luego, la debilidad se extendió como una sombra. En los senderos de los arrozales, los trabajadores empezaron a caminar con pasos vacilantes, arrastrando las plantas de los pies por el polvo. Aquello no era una lesión física externa, sino un cortocircuito interno. Las señales eléctricas que debían viajar desde el cerebro hasta los músculos se perdían en el camino. Los vecinos se observaban con creciente temor al notar cómo sus compañeros, que ayer cargaban cestas pesadas, hoy luchaban solo por dar un paso. El silencio en las aldeas se volvió denso, roto únicamente por el arrastrar de pies y los golpes sordos contra el suelo de quienes se desplomaban sin control. La angustia se apoderó de las familias al ver que sus seres queridos, uno tras otro, perdían la capacidad de sostenerse en pie. La conexión entre la voluntad de moverse y la respuesta mecánica del cuerpo se había roto. Nadie comprendía por qué la fuerza les abandonaba, pero la realidad era innegable. Cientos de personas quedaban atrapadas en sus propios cuerpos, incapaces de caminar, mientras la desesperación se extendía por toda la región sin encontrar un alivio ni una explicación visible. La crisis del beriberi alcanzó su punto de ruptura. Ya no se trataba de una marcha vacilante, sino de un colapso absoluto. Los hombres que intentaban erguirse caían de inmediato. Sus sistemas nerviosos, privados de la tiamina, interrumpieron toda señal eléctrica hacia los músculos. Las extremidades se volvieron pesadas
inertes, como cables desconectados de un motor. La parálisis avanzó desde las piernas hasta el corazón, provocando una hinchazón severa en los tejidos. La tragedia se volvió evidente. El refinamiento del arroz, buscado por su estética impecable, había vaciado el alimento de su propósito biológico fundamental. Los hospitales improvisados se llenaron de cuerpos que, A pesar de tener el estómago lleno de almidón, estaban literalmente muriendo de hambre a nivel celular. Cada grano pulido que se consumía aceleraba el fallo del sistema nervioso. La obsesión humana por la apariencia del alimento había borrado la capacidad de sostener la propia existencia. En ese momento, la lección fue brutal. Cuando la forma se prioriza sobre la sustancia, el cuerpo humano se desmorona desde adentro, dejando tras de sí solo el vacío de una maquinaria que ya no sabe cómo seguir funcionando. El desastre no fue un accidente de la naturaleza, sino una elección humana. Al retirar la cáscara del arroz, el ser humano creyó estar purificando su alimento, cuando en realidad estaba arrojando a la basura la pieza esencial de su maquinaria biológica. El grano blanco, brillante y perfecto a la vista, se convirtió en una trampa de almidón vacío. la lección que dejó el beriberi resuena hoy con más fuerza que nunca en los pasillos de los supermercados modernos. Nos hemos acostumbrado a buscar la textura suave, la durabilidad infinita y la presentación impecable en los estantes. Pero esa estética tiene un precio oculto. Cada vez que elegimos un producto altamente procesado, estamos repitiendo el error de quienes pulieron el arroz hasta la muerte. El cuerpo no entiende de modas, ni de empaques llamativos, ni de la eficiencia industrial que prioriza la vida útil en un almacén sobre la vitalidad del organismo. Cuando eliminamos lo integral para favorecer lo sintético, debilitamos nuestra propia infraestructura interna. La modernidad nos ofrece abundancia calórica, pero nos empobrece en moléculas vitales. Observar un plato de comida hoy es una decisión estratégica. O elegimos la sustancia que permite que nuestras señales nerviosas fluyan, o nos arriesgamos a una desnutrición silenciosa, escondida tras una apariencia de saciedad que, en el fondo, no sostiene la vida. Ahora, dejemos atrás los pasillos iluminados de las tiendas modernas para embarcarnos en una escala distinta. Imaginemos los siglos en que los mapas se dibujaban con tinta y valentía sobre madera. Los grandes navíos de exploración se adentraban en el horizonte, alejándose de toda costa conocida durante meses. En ese vasto escenario de agua salada, la logística se convertía en el factor determinante de la supervivencia. La tripulación, hombres dedicados a conquistar nuevas rutas comerciales, dependía enteramente de lo que cargaban en las bodegas. El suministro de alimentos frescos era la única moneda de cambio contra el entorno hostil. Sin embargo, en el aislamiento del alta mar, los suministros se pudrían, los granos se infestaban de gorgojos y las provisiones se reducían a lo estrictamente duradero. Fue en este escenario de incertidumbre, donde el océano se estiraba sin fin ante los ojos de los navegantes, que una molécula olvidada comenzó a cobrar un protagonismo devastador. La vitamina C aguardaba en la sombra, lista para demostrar que el curso de la historia, la expansión de los imperios y el éxito de las expediciones dependían de algo mucho más pequeño que un cañón o una brújula. La epopeya del escorbuto estaba a punto de escribir su capítulo más oscuro en los registros de navegación, transformando la ambición humana en una lucha desesperada por la integridad física. El horizonte se convierte en una línea inmutable que separa el mundo conocido de la nada. Tras semanas de travesía, el reloj de a bordo pierde su importancia frente al reloj del cuerpo. Las provisiones, antaño abundantes, se transforman en una masa inerte de galletas duras y carne salada. Cada día, los hombres recorren la cubierta con pasos cada vez más pesados,
mientras el aire salino penetra en cada grieta del navío. El aislamiento no es solo geográfico, es una desconexión total con la tierra que nutre. Los marineros observan cómo las barricas de agua se tornan estancadas y las reservas de vegetales frescos desaparecen por completo. El silencio se apodera de la tripulación cuando el cansancio se instala en los músculos, una debilidad que no proviene del esfuerzo físico, sino de una carencia invisible que devora desde adentro. Sus manos, endurecidas por las cuerdas, comienzan a perder la fuerza necesaria para izar las velas. El océano, indiferente, sigue su ritmo mientras el organismo de cada hombre, privado de su sustento vital, comienza a entrar en una fase crítica de abandono. El tiempo ya no se mide en leguas navegadas, sino en la lenta y silenciosa degradación de su vitalidad. El primer indicio es un aliento fétido que inunda los camarotes. Un marinero se toca la boca y encuentra sangre entre los dedos. Al mirarse en un trozo de metal pulido, observa cómo sus encías se hinchan, volviéndose de un púrpura oscuro y esponjoso que cubre los dientes. El tejido se deshace con el mínimo roce. Entonces el horror se vuelve sistémico. Una cicatriz de una vieja herida en el muslo, cerrada hace años, comienza a picar. La piel se tensa, se agrieta y, ante los ojos atónitos de sus compañeros, la herida se abre de par en par. La carne se desprende. No hay coagulación, solo un flujo constante que mancha la madera de la cubierta. Los hombres gritan al ver cómo sus articulaciones se inflaman y los huesos parecen astillarse bajo la presión. La tripulación observa con pánico cómo sus propios cuerpos se desintegran sin causa aparente. El dolor es un incendio constante que recorre los tejidos. En este ambiente de carne expuesta y sangre que no cesa, el miedo se apodera de cada rincón del barco, mientras la vida se escapa gota a gota. El terror se instala en la mente antes que en la carne. Cuando las oraciones fallan, los marineros clavan la mirada en las olas, buscando al culpable de su agonía. Un hombre se arrodilla ante el mástil y golpea la madera, implorando clemencia a un Dios que parece haber retirado su mano del navío. Otros murmuran que el océano reclama su tributo, convencidos de que las profundidades han enviado una maldición para devorar sus almas. El delirio se extiende por la cubierta como un incendio. Algunos lanzan sus pertenencias al agua, esperando que el sacrificio frene la desintegración de sus cuerpos. Las sombras de la noche se transforman en entidades amenazantes. Cualquier crujido del casco se interpreta como un presagio del fin. La tripulación ya no confía en sus compañeros, pues ven en las manchas violáceas de su piel la marca de una condena ineludible. El capitán pierde el mando mientras los hombres se encierran en sus camarotes, rezando con los labios agrietados y sangrantes. El barco se convierte en un ataúd a la deriva, donde la desesperación absoluta silencia cualquier intento de supervivencia, dejando que el miedo a lo invisible complete la obra que la biología comenzó. En medio del silencio sepulcral, un oficial rompe un cajón sellado. Dentro no hay oro ni especias, sino limones traídos de los puertos mediterráneos. El capitán toma uno, lo corta con su navaja y exprime el jugo directamente sobre la lengua de un marinero que apenas puede mantenerse en pie. El ácido recorre la garganta seca, provocando una mueca inmediata. No es un ritual sagrado, es una dosis de moléculas esenciales. Horas más tarde, el proceso se repite. La tripulación comienza a ingerir la pulpa ácida con desesperación. Los resultados aparecen en la carne. El sangrado de las encías, que parecía una sentencia de muerte, comienza a frenarse. El tejido púrpura empieza a recuperar su tono rosado natural. Las heridas abiertas en los muslos dejan de supurar y los bordes de la piel comienzan a unirse lentamente, como si una fuerza invisible tejiera de nuevo las fibras del cuerpo. El escorbuto, ese devorador de hombres que parecía una maldición, retrocede ante la simple presencia del ácido cítrico.
La tripulación observa con asombro cómo los síntomas desaparecen. El dolor se atenúa. La vida regresa a los miembros que hace pocos días parecían condenados a la putrefacción. Es la victoria de la química sobre el caos, una lección escrita con el jugo de una simple fruta que detuvo la desintegración de toda una tripulación. Los marineros, antes incapaces de sostener una cuerda, ahora izan las velas con firmeza recuperada. El barco ya no es un hospital a la deriva. Se transforma en una herramienta de conquista. Los capitanes, armados con barriles de cítricos, desafían horizontes que antes eran barreras infranqueables. Las rutas comerciales se estiran, conectando continentes que permanecían aislados por el miedo a la muerte en alta mar. La vitamina C se convierte en el combustible silencioso de los imperios. Las expediciones que duraban semanas ahora se prolongan por meses, permitiendo el despliegue de flotas a través de océanos enteros. El mapa del mundo se redibuja en los gabinetes de las metrópolis. Cada puerto alcanzado, cada nueva ruta trazada, es un triunfo de la logística biológica sobre la fragilidad humana. El dominio de los mares no dependió únicamente de la potencia de los cañones o la destreza de los navegantes, sino de la capacidad de mantener el cuerpo intacto lejos de la costa. Lo que empezó como un intento desesperado por frenar una hemorragia, terminó convirtiéndose en el motor de una era de exploración global. El limón, pequeño y ácido, permitió que la humanidad cruzara los abismos, consolidando una red de intercambio que cambió para siempre el destino de las naciones, demostrando que la verdadera expansión del poder humano comienza en la integridad microscópica de sus células. Más allá de los océanos, el ser humano se enfrenta a una dependencia distinta: la luz. La vitamina D nos recuerda que no somos unidades aisladas, sino extensiones de nuestro entorno. Cuando la luz solar incide sobre la superficie de la piel, se activa una reacción química invisible pero fundamental. No ingerimos esta vitamina como un alimento cualquiera, la fabricamos mediante la exposición directa al espectro solar. Es el puente entre el cosmos y nuestra estructura interna. Sin este contacto, el cuerpo pierde su capacidad para procesar el calcio. Los huesos, que deberían ser el soporte sólido de nuestra arquitectura, comienzan a volverse porosos y flexibles. La falta de luz solar no es solo una ausencia de brillo, es la interrupción de un mecanismo de construcción celular. La biología humana exige este vínculo con el exterior para mantener la rigidez del esqueleto. Somos seres diseñados para capturar fotones, transformando la radiación del entorno en la fortaleza que sostiene cada uno de nuestros pasos. La salud, en este punto, deja de ser una elección dietética para convertirse en una cuestión de sincronización con el ciclo del día y la intensidad de la radiación natural que nos rodea. La historia tomó un giro oscuro con la llegada de la Revolución Industrial. Las chimeneas comenzaron a brotar como una nueva cordillera de hierro, escupiendo nubes densas y constantes de hollín hacia el cielo. El horizonte, antes despejado, se convirtió en una trampa de humo que persistía durante el día. Los trabajadores se agolpaban en callejones estrechos, donde la luz directa del sol era un lujo inexistente. El aire se volvió espeso, cargado de partículas que actuaban como un filtro permanente sobre la ciudad. La maquinaria de las fábricas trabajaba sin descanso, y con cada ciclo de producción, el cielo se oscurecía un poco más. La vida urbana se trasladó a interiores sombríos, lejos del contacto con el espectro solar necesario para activar la vitamina D. La arquitectura de ladrillo y la niebla industrial crearon un muro entre el ser humano y su fuente primaria de energía. El entorno se volvió hostil, no por la escasez de recursos, sino por la obstrucción física de la luz que el cuerpo requería para mantenerse íntegro. El progreso,
medido en toneladas de carbón quemado, comenzó a cobrar su factura en una oscuridad que envolvía cada rincón de la vida diaria. En los callejones donde el sol nunca alcanzaba a tocar el suelo, una generación comenzaba a pagar el precio. Los niños, en pleno proceso de crecimiento, eran los primeros en colapsar. sin la síntesis de vitamina D, sus cuerpos dejaban de absorber el calcio necesario para endurecer la estructura ósea. El resultado era visible en sus piernas, que comenzaban a curvarse bajo el peso de su propio cuerpo. Los huesos, privados de su rigidez, se volvían maleables, Incapaces de mantener una postura erguida. Al intentar caminar, las extremidades cedían, Doblándose como si fueran de cera, los tobillos se ensanchaban y las rodillas se desplazaban hacia afuera. obligando a los pequeños a caminar con un balanceo errático y doloroso. La falta de luz no solo detenía su movilidad, sino que alteraba su anatomía de forma permanente. Cada paso era una lucha contra una estructura que se negaba a sostenerlos. La rigidez desaparecía. Dejando tras de sí una fragilidad que transformaba el acto de caminar en una deformidad visible. El cuerpo humano, Carente de su nutriente solar, perdía la batalla contra la gravedad en plena infancia. La ciudad se convirtió en una trampa de ladrillo y hollín. Mientras las máquinas marcaban el ritmo del progreso, los niños se movían entre las sombras de callejones sin salida. el progreso tecnológico exigía jornadas interminables en sótanos y talleres, donde la luz del sol era un recuerdo olvidado. Esta generación creció sin ver el cielo despejado, confinada en una penumbra constante que anulaba cualquier posibilidad de fortalecer su esqueleto. Los huesos, privados de su conexión con el sol, cedían ante la mínima presión. Obligando a los niños a apoyarse contra las paredes frías para no caer. La arquitectura urbana ignoró por completo la biología humana. Las fábricas escupían humo negro, cerrando el ciclo de una negligencia que transformaba el crecimiento natural en una lucha por la estabilidad física. La tecnología avanzó, pero el cuerpo humano comenzó a desmoronarse por la falta de un elemento invisible. La historia de esta generación demuestra que el desarrollo industrial, cuando ignora las necesidades básicas de la vida, se convierte en un agente de erosión para la propia especie. cada paso vacilante en la oscuridad era una prueba viviente de una fractura profunda entre nuestras creaciones y nuestra naturaleza. Tras el caos de los huesos frágiles y la debilidad sistémica, surge un componente final, la vitamina K. A diferencia de otros nutrientes, esta molécula no construye tejidos ni captura luz, sino que dicta las reglas de la contención. Dentro de las venas y arterias, actúa como el interruptor maestro de la coagulación. Si un vaso sanguíneo sufre una fisura, la vitamina K moviliza las proteínas necesarias para sellar la brecha de inmediato. Sin ella, el torrente sanguíneo perdería su capacidad de autodefensa. Es la guardiana de la integridad vascular, asegurando que el fluido vital permanezca confinado dentro de su red de conductos. Imagina un sistema hidráulico, donde una válvula defectuosa permite que el líquido se escape sin control. La vitamina K es la pieza que ajusta esa válvula, evitando que un daño menor se convierta en una falla catastrófica. Con su presencia, el ciclo de los nutrientes se cierra, completando la infraestructura invisible que sostiene cada movimiento. El cuerpo, equipado con estas moléculas, logra mantener su presión interna y su operatividad ante cualquier impacto cotidiano. Es la última pieza necesaria para que la máquina humana no se desvanezca ante un simple rasguño. Ahora, imagina un escenario distinto. Estás en la cocina, un cuchillo resbala y un pequeño corte aparece en la piel. En un cuerpo sano, la sangre fluye, se espesa y se detiene en segundos. Pero sin la vitamina K, el protocolo de emergencia colapsa. La herida no deja de sangrar. El líquido rojo mancha la superficie,
Gotea al suelo y forma un charco que se expande con cada segundo que pasa. Intentas presionar el punto afectado, pero la presión no sirve de nada. Las proteínas encargadas de sellar la ruptura no responden. El mecanismo de coagulación está roto. Un simple rasguño, una lesión que en cualquier otro momento sería una molestia pasajera, Se convierte en una amenaza real para la vida. El ritmo cardíaco acelera mientras observas cómo la mancha se vuelve más grande. No hay forma de contener el flujo, no hay barrera que el cuerpo pueda levantar. La situación escala de un error doméstico a una emergencia médica inminente. La falta de esta molécula transforma una cotidianidad inofensiva en un peligro mortal. Dejando al sistema vascular totalmente expuesto y sin defensa ante cualquier fisura externa. El tiempo se agota. La sangre sigue brotando, ignorando tu esfuerzo por contenerla con un paño. el tejido circundante se empapa, el color se vuelve más oscuro y brillante en el interior de tus venas. El mensaje químico no llega. La cascada de coagulación se detiene antes de empezar. Las plaquetas circulan, pero no se agrupan. No se forma el tapón. No hay red de fibrina que selle el daño. Observas el corte, un pequeño tajo de apenas 1 centímetro, y sin embargo, Tu cuerpo es incapaz de cerrarlo. La debilidad comienza a sentirse en las extremidades. El pulso late con fuerza, empujando más fluido fuera del conducto roto. Es una carrera contrarreloj donde el cuerpo, privado de su defensa esencial, se desangra ante una lesión que debería ser trivial. Sin la vitamina K, esta red de seguridad desaparece por completo. La piel, el músculo y los vasos sanguíneos quedan a merced de cualquier impacto. Una simple rozadura se convierte en una brecha abierta, un recordatorio brutal de que nuestra existencia depende de estos minúsculos procesos invisibles que, al fallar, dejan al organismo desprotegido ante la fatalidad de una herida abierta. Detén la búsqueda desesperada de una solución milagrosa en el fondo de un frasco. La salud no es un misterio esotérico ni el resultado de ingerir una píldora mágica que resuelva décadas de negligencia nutricional. El cuerpo no reconoce atajos sintéticos como sustitutos de la estructura compleja que ha necesitado durante millones de años. Al observar el daño, la respuesta no debe ser un suplemento aislado, sino un cambio de dirección hacia la raíz de la fuente. La verdadera infraestructura de tu existencia se construye en la cocina, no en un laboratorio. Se trata de recuperar la variedad que el refinamiento industrial ha eliminado de nuestra mesa. Es el retorno a lo básico, la diversidad de colores en el plato, la integración de semillas, frutos secos y el aprovechamiento de la energía solar directa. Cuando eliges alimentos reales, entregas a tus células las herramientas precisas que el organismo reconoce al instante. No busques parches temporales para una maquinaria que pide a gritos combustible de calidad. La solución no es un fármaco, es el acto cotidiano de alimentar la biología con lo que la tierra ofrece, devolviendo al sistema su capacidad natural de autorregulación y fuerza. Mira ahora hacia tu plato. La transformación comienza con el color, el rojo intenso de un pimiento, el verde oscuro de las espinacas, el naranja vibrante de una zanahoria. No es solo comida, es una paleta de señales químicas. Añade un puñado de almendras y semillas. Observa cómo la textura crujiente se deshace al masticar. Al tragar, inicias el proceso de distribución. Los nutrientes viajan por el torrente sanguíneo, llegando a cada rincón donde antes había vacío. Las enzimas se activan. Las células, privadas durante tanto tiempo, comienzan a captar estas moléculas. El ritmo cardíaco se estabiliza. La respiración se vuelve profunda y rítmica. Siente cómo la maquinaria interna, antes trabada, recupera su fluidez natural. El hígado procesa, los músculos absorben
y el sistema nervioso encuentra su equilibrio. No hay milagros, solo engranajes que encajan perfectamente cuando reciben su pieza faltante. La armonía no es un concepto abstracto, es el resultado tangible de una nutrición que respeta la arquitectura de tu biología. Cuando el plato es diverso, el cuerpo responde con un funcionamiento preciso, silencioso y constante. Pero ignora estas señales y observa qué ocurre cuando el suministro se detiene. El cuerpo no guarda silencio, comienza a protestar. Primero, el cansancio se instala como una capa de plomo sobre tus hombros. Cada movimiento requiere un esfuerzo consciente, una batalla contra la gravedad. Tus párpados pesan, tus pasos pierden firmeza y el ritmo de tu respiración se vuelve irregular. Luego llega la niebla mental. Intenta enfocar la mirada en una página escrita. Las letras se desplazan. El significado se desdibuja y tu capacidad de reacción se ralentiza. El cerebro, privado de sus catalizadores, falla en conectar ideas simples. Intenta recordar una palabra. Intenta resolver un problema cotidiano. El vacío es absoluto. La memoria se escapa como arena entre los dedos. Es el último aviso, la alarma roja que parpadea en el tablero de control de tu organismo. Tus manos tiemblan al intentar sujetar un objeto sencillo. La infraestructura invisible de tu existencia empieza a ceder. Si no intervienes, el sistema no solo se ralentiza, se detiene. Cada minuto sin los micronutrientes esenciales es un paso más hacia el colapso total de la maquinaria que sostiene tu vida. La biología no negocia, solo reclama su parte. La historia humana no se escribió solo con conquistas, sino con el dolor de quienes ignoraron los límites de su propia naturaleza. Mira hacia atrás. Cada barco que naufragó por el escorbuto, cada aldea que perdió la capacidad de caminar por carencias evitables, dejó una marca indeleble. El sufrimiento fue el maestro más severo. Aprendimos, a través de la pérdida de vidas y la degradación de cuerpos, que no somos máquinas diseñadas para funcionar en el vacío. Nuestra estructura interna exige una reciprocidad constante con el entorno. Las leyes de la biología no admiten excepciones ni negociaciones con la voluntad humana. Hoy, el conocimiento acumulado es una herramienta para evitar repetir las tragedias de nuestros ancestros, mantenerse en pie, caminar sin el peso del agotamiento y pensar con claridad no son privilegios. Son el resultado directo de respetar las necesidades básicas que el cuerpo reclama. La lección es clara. El dolor fue el costo de entender nuestra fragilidad. Ahora, la supervivencia depende de reconocer que la salud es el resultado de honrar, cada día, las demandas inmutables de nuestra propia biología. Esta exigencia biológica no nació ayer. Si retrocedemos millones de años, nuestros ancestros ya dependían de las mismas moléculas que hoy buscamos en los alimentos. Mientras caminaban por la sabana, su supervivencia dependía de identificar raíces, bayas y proteínas. El cuerpo que habitas hoy es el resultado de ese diseño arcaico. Tus células, tus reacciones enzimáticas y cada impulso nervioso operan bajo un código genético que se escribió en piedra durante eones. No hemos cambiado tanto como sugiere nuestra tecnología. Cuando hoy buscas nutrientes, en realidad estás respondiendo a un instinto de supervivencia que permitió a la humanidad prevalecer en entornos hostiles. La biología no sabe de relojes modernos ni de ritmos industriales. Solo reconoce las señales químicas que han mantenido a nuestra especie funcionando desde los albores del tiempo. Ignorar estas necesidades es desafiar una herencia de millones de años de adaptación. Tu cuerpo no es una máquina nueva, es un sistema antiguo perfeccionado por la evolución que sigue reclamando los mismos elementos que dieron origen a nuestra existencia.
Tu salud es una infraestructura invisible que sostiene cada uno de tus movimientos. No es un estado pasivo. Es una construcción que realizas con cada bocado y cada elección diaria. Cuando eliges colores vibrantes en tu plató, cuando expones tu piel a la luz del sol o cuando seleccionas frutos secos y semillas, Estás reforzando los cimientos de tu propia estructura. Observa las señales de tu cuerpo. El cansancio persistente, la niebla mental o la fragilidad ósea son alarmas de un sistema que pierde su sostén. No ignores estos avisos. Cada nutriente es un bloque que impide que el edificio de tu biología se desmorone ante el estrés o la fatiga. Mantenerse en pie ante los desafíos de la vida requiere que respetes estas necesidades innegociables. El futuro de tu capacidad para actuar, pensar y resistir depende de este compromiso constante con tu propia maquinaria interna. Deja de ver la nutrición como un concepto lejano y comienza a verla como el escudo que te permite avanzar. Tu cuerpo responde a lo que le entregas. Dale los elementos necesarios y él te dé. Evolverá la energía para sostenerte firme frente a cualquier obstáculo que el camino te presente.